Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. Reino del Rey Perdido, Lancer Arturia. 3. El destino era algo voluble, a veces beneficioso, otras veces interpretado según los caprichos de males menores, y Merlín era tanto el guía como el observador del destino. Podía ver lo que vendría, sabía que vendría y optó por facilitarlo de la manera más eficiente posible, por el bien de todos. La vida no siempre fue a corto plazo, sino a largo plazo. Cerca del límite del bosque, Lancer Arturia se recluyó con su familia. Una caravana de 10 carros de largo pasaba por un camino de tierra. Los carros eran grandes y tirados por 2 caballos, cada uno dirigido por un solo conductor que se sentaba en un asiento frente al carro. No había señales o símbolos discernibles sobre los carros, ni el grupo de viaje enarbolaba una bandera que detallara su lealtad a los partidos gobernantes o invasores de la tierra. En cambio, las mercancías transportadas en los vagones eran grandes jaulas cubiertas con lonas improvisadas. Independientemente de los bienes que transportaban, los líderes de la caravana no querían que los vieran para evitar llamar la atención. Las tierras estaban plagadas de conflictos, y en cualquier conflicto, había serpientes políticas y chacales que se abalanzaban en busca de oportunidades. Las serpientes se infiltraron en las casas nobles y la aristocracia con lengua simplista y promesas de riquezas, mientras que los chacales se beneficiaron del botín dejado tras las escaramuzas. Muchas de estas escaramuzas también pueden haber sido orquestadas y atacadas directamente, considerando si se trataba de una aldea o asentamiento que no estaba equipado con una guardia o milicia en la ciudad. El convoy actual era un convoy de chacales intrigantes. Agarrar el ritmo. Una mujer brusca con una cicatriz sobre el ojo tiraba del extremo de una cuerda con el ceño fruncido. Todos los productos como ustedes solo se venden después de una capacitación adecuada. Ninguna respuesta. Siguiendo el rastro de cuerda de la que tiraba la mujer, se podía ver una fila de esclavos desnutridos obligados a caminar junto a los carros. Llevaban todo lo que podían. Algunos vestidos con harapos, otros todavía con túnicas y pantalones en buenas condiciones. Eran supervivientes de guerras y batallas, pero no del tipo guerrero. Más bien, estaban compuestos por cobardes que huyeron, civiles obligados a abandonar sus hogares, o pobres e indigentes recogidos de las calles. Los pobres valían poco, pero su desesperación entre la esclavitud o la vida hizo que explotar su vulnerabilidad con alimentos fuera mucho más fácil. Las muñecas de los esclavos estaban atadas con cuerdas de cáñamo y anudadas de modo que cada una estuviera firmemente atada a la otra. Los ojos del esclavo más cercano a la mujer se entrecerraron con desprecio, pero los bajaron cuando la mujer le devolvió la mirada. El esclavo podría llevársela. Sería fácil. Era una mujer una cabeza más baja, pero estaba armada y contaba con el apoyo de su cohorte de compañeros esclavistas. Renunciar ahora a la única opción, si la alternativa era solo la muerte. Gran Bretaña estaba en ruinas. O eso, o lo sería pronto. La esclavitud era simplemente otro mal que seguía agravándose, dejado abierto y dolorido, sin tratar en absoluto a la luz de otros asuntos más importantes de la élite política. El mercado de esclavos estaba plagado de beneficios que podían obtenerse de los desplazados o vulnerables cuyos hogares y comunidades habían sido saqueados o saqueados por equipos de asaltantes sajones. Pobres bastardos, pero era un destino mejor que quedar atrapado en la guerra civil entre Morgana la Bella y el rey Vortigern, su tío. El reino caería antes en luchas internas que en la inminente amenaza de los sajones. HMPH, bien. Ya conoces tu lugar. La brusca mujer soltó una carcajada y volvió su atención al camino que tenía por delante. A diferencia de los esclavos, la mujer iba a caballo. Era un caballo bajo, cojo de pie y decorado para parecer más grande de lo que era. Su pelaje era de un marrón sucio y farfullaba a cada paso, molesto y asustadizo por el bosque que tenía delante. El caballo era algo de lo que la mujer parecía particularmente orgullosa. Demasiado estúpido para darse cuenta de que era solo un burro.
Otros, los agricultores convertidos en esclavos, solo pudieron contener su desprecio. Aún así, la hacía parecer más alta que los esclavos que remolcaba en fila, y los esclavos no podían razonar que preferirían estar sobre un burro que sobre sus pies. La mujer no dijo ni una palabra más a partir de entonces, probablemente considerándolo como una pérdida de tiempo. Con un convoy tan grande de contrabandistas y la noche asomándose en el horizonte, no pasó mucho tiempo antes de que la caravana se separara para acampar. La mujer que había estado arrastrando la cuerda conectada a los esclavos, se unió a los otros esclavistas en una sección diferente del campamento, donde impregnaba el olor a pan y mantequilla. Por el contrario, los esclavos eran atesorados y vigilados como animales, el hedor a mierda y orina apestaba tras días, semanas o incluso meses sin la oportunidad de lavarse en un río. Fue mientras los esclavistas estaban cenando que cierto esclavo se dio cuenta de que el maestro de la caravana y sus escoltas armados caían completamente borrachos en su propia locura. Este esclavo era diferente a los demás. Era a la vez corpulento y alto, por lo que resulta sorprendente cómo alguno de los esclavistas pudo haber logrado capturarlo. El pelo corto y rubio enmarcaba su flequillo y sus ojos estaban llenos de justo vigor. Su cuerpo estaba cubierto por una capa andrajosa, probablemente más por apariencia que por otra cosa, ya que ocultaba la robustez de sus músculos. Manos callosas y antebrazos robustos hablaban de un hombre entrenado con un arma, y no de un simple peón de campo. Más bien, su disposición era más noble que ordinaria. Mirando en dirección al Caravanmaster y los esclavistas, el hombre se aseguró de que los guardias de guardia estuvieran preocupados antes de quemar sutilmente la cuerda que le ataba las muñecas. Hizo callar a los otros esclavos, quienes abrieron mucho los ojos antes de moverse para liberarlos encubiertamente. Señaló el bosque y les dijo que esperaran una señal para correr. Los árboles y la oscuridad de la noche ayudarían a cubrir sus figuras de los perseguidores. Su número superaba ampliamente al de los esclavistas. Sería imposible recuperarlos a todos en caso de fuga. Más importante aún, podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Mientras tanto, tenía que encontrar su espada que escondió en el bosque. La luz del sol todavía atravesaría la oscuridad de esta tierra. Quedarse encerrados en casa era asfixiante para Artus y Annabel. Ayudar a su madre a preparar la comida, secar la ropa y enseñarles etiqueta no era tan malo, pero sí aburrido. Solo era divertido cuando su madre hablaba de cuentos de caballeros y espadas, y de cerdos demoníacos que cagaban solo para hacer la vida más difícil. Aún así, Artus y Annabel preferirían unirse a su padre para cazar o pescar, pero ya era esa hora del día otra vez. Mediodía. Su padre siempre salía con regularidad para hacer recados que nunca les pedía, y ninguna de las preguntas les dio respuestas ni de su mamá ni de su papá. Mientras tanto, su madre insistió en que estaba bajo el entrenamiento de aprendizaje doméstico de su padre y se lo tomó demasiado en serio. Finalmente libre. Annabelle aplaudió y salió corriendo de la casa antes de que su madre pudiera incitarlas a realizar las tareas que aún tenían que hacer. Artus lo siguió, igual de entusiasmado. Su madre les sacudió la cabeza desde la ventana de la cocina, dejándolos salir corriendo a divertirse mientras tarareaba una suave melodía. Barra, barra. Artus y Annabel se enfrentaron en un claro, cada uno evaluando al otro después de asegurarse de que sus padres no estuvieran cerca. Efred estaba a un lado, actuando como un guardián que ahuyentaba a los depredadores con su presencia. De Annabel, un torrente de energía azul explotó a su alrededor y ella la guió alegremente hasta sus puños. La misma energía surgió de Artus, pero la dirigió para que actuara como un aura parecida a una llama que lo rodeaba. Era una versión bastarda de Mana Burst que ninguno de los dos conocía. Te dije que es mejor si lo distribuyes uniformemente en lugar de concentrar todo el poder especial en tus puños, reprendió Artus. Di eso después de que seas un hombre y recibas un golpe. Annabel gruñó, concentrándose en sus puños antes de mirar a Artus. ¿No ves que hice la energía más grande? Apuesto a que podría derribar un árbol, ¿verdad? Lo que tú hagas, yo puedo hacerlo, dijo Artus, imitando a Annabel y reuniendo su aura explosiva en sus puños antes de sacudir la cabeza y disiparla. No significa que lo haré. Mamá siempre dice que la técnica es la clave. Si un enemigo no cayó con el primer golpe, simplemente no usaste suficiente poder, insistió Annabel.
Dilo después de que me des un golpe. Por eso te digo que distribuyas el poder de manera uniforme. Entonces entrena y demostraré que tengo razón, incitó Annabel. Artus no estaba cayendo en la trampa y recuperó su energía. No podemos. ¿Qué pasa si mamá y papá se enteran? ¿Qué les decimos? ¿Que somos monstruos? Annabel frunció el ceño antes de finalmente retirar su energía como Artus. Soy el favorito de papá. Él nunca me odiaría. Nuestros padres no hacen favoritos. Pero mamá también dijo: la gente teme lo que no sabe, y mamá y papá no saben que podemos hacer esto. Bien. No hay peleas. Los dos eran solo niños y no querían ser odiados por sus padres. Su padre les había contado una historia sobre un patito feo. Annabel y Artus eran inteligentes para su edad, por lo que entendieron la premisa de que aquellos que eran diferentes podían ser rechazados. Llorarían si sus padres alguna vez los rechazaran o los miraran con miedo. En verdad, era una preocupación innecesaria. Artus y Annabel ignoraban que sus poderes se derivaban de la potencia de su línea de sangre. Al igual que sus padres, poseían núcleos mágicos, pero a diferencia de Arturia, que había sido entrenada para usarlos por Merlín, los dos lo habían descubierto por accidente y solo estaban experimentando. El resultado no habría sido así si Lancer Arturia no estuviera decidida a darles a sus hijos una vida normal, pero estaba asustada y terca por razones que solo ella conocía. La experiencia era un arma de doble filo. Tal vez no nos escucharían si fuéramos lo suficientemente lejos, sugirió Annabel, caminando ágilmente hacia una línea distintiva de pasto deprimido, arbustos y extraños símbolos excavados en la tierra. Justo cuando Annabel iba a aventurarse, Artus la detuvo. ¿A dónde crees que vas? Artus agarró a Annabel por la muñeca y la regañó, señalando el suelo donde estaba la línea fronteriza que su padre estableció. Papá dijo que no deberíamos salir del otro lado del marcador. Podríamos perdernos o toparnos con animales salvajes o monstruos. Además, se hace tarde. Efred asintió desde encima del hombro de Artus, pero por una razón diferente. El marcador era el perímetro de un campo delimitado que Shirou de Lancer Arturia había establecido. Annabel reflexionó sobre las palabras de su hermano. El cielo se estaba oscureciendo, pero todavía había suficiente luz para navegar por el bosque si usaban su energía como fuente de luz. La llamada de la aventura estaba invadiendo gradualmente la mente de Annabel, pero lo que la desencadenó fueron los gritos y los fuertes golpes en la distancia. Una bandada de pájaros voló desde el follaje distante, para sorpresa de los hermanos. Eso no suena como una pelea entre animales, murmuró Artus, poniendo con cuidado una mano en el palo que había recogido y considerando su espada de práctica. Annabel tenía un palo más pequeño alrededor de la faja en su cintura. Los sonidos vienen de allí. Los ojos de Annabel brillaron de curiosidad. Si ponemos nuestra fuerza en nuestros pies y corremos hasta allí, podemos lograrlo. Vamos, echemos un vistazo y luego podremos regresar. Artus se imaginó el rostro decepcionado de su madre y la amenaza de que su padre le negara la comida como castigo. Madre nos regañará y padre no estará feliz. Artus dijo automáticamente. El ojo de Annabel tembló mientras gemía y señalaba con un dedo el esternón de Artus. Bah. Eres solo un cobarde. Y no escuchas. Artus controló su expresión. La cara de póker de su madre era legendaria y él estaba haciendo todo lo posible para emularla. Cobarde. Annabel presionó repetidamente un dedo sobre el pecho de Artus. Annabel. Cobarde. Ella le miró mal. Si crees que esto te hace mejor que cobarde. Ella le levantó la barbilla. Hermanitas. Sin respeto. Artus lo fulminó con la mirada, sus manos apretadas en puños mientras constantemente recordaba los sermones de su madre y la insistencia de su padre de cuidar a su hermana. Para no ponerla en peligro cuando estaba siendo impulsiva. Madre lo dijo mejor. Ser mejor. No peor. Mamá te llama pequeño león, pero mírate. Una pequeña rata, una comadreja. Artus se quedó quieto, sus rasgos serenos finalmente rompieron en una mueca de desprecio. No debería caer en esto. Él hervía, rechinaba los dientes mientras aflojaba la muñeca de Annabel para su deleite. Realmente no debería, pero no soy una comadreja. Annabel de repente sonrió y le dio unas palmaditas en los hombros a su hermano para animarla.
Sí, somos dragones y los dragones no temen a nada. Efred negó con la cabeza, en desacuerdo. Lancer Arturia frunció los labios mientras se perdía en sus pensamientos. Sus hijos se habían ido de nuevo, probablemente en otra desventura con la que la contarían cuando regresaran. Ni a ella ni a Shirou les importó darles libertad a sus hijos. La mayoría de los animales o depredadores huirían con Efred como su mascota de todos modos, y sus hijos sabían que no debían aventurarse demasiado lejos de la casa o el bosque. Shirou también estableció un amplio campo delimitado para actuar como vigilancia, así que déjele a él garantizar su tranquilidad. Él era adorable así. Realmente, ella pensó que su vida actual era una bendición. Pero hoy, sus hijos no regresaron ni siquiera al caer la noche. La expresión de Lancer Arturia cambió instantáneamente con la aprensión alimentada por el enfoque. Le había entregado Caliburn a Morgan. Incluso si Morgan no podía usarlo, era suficiente con que lo llevara consigo o diera la ilusión de que podía usarlo ante las masas. La única razón por la que Morgan no pudo usar esta táctica antes fue porque Caliburn estaba atrapado en la piedra. Sin embargo, incluso si Caliburn ya no estaba con ella, eso no significaba que Lancer Arturia estuviera sin arma. Lancer Arturia desató el nudo de su delantal, se lo quitó y lo arrojó para colgarlo sobre una silla. Luego salió de su casa y miró fijamente el bosque oscuro. El sonido de pasos resonó antes de que Shirou se acercara a ella, rascándose la nuca. Una vez me dijiste que no debería recurrir a las nalgadas, pero voy a darles nalgadas, siseó Lancer Arturia. Conozco el límite entre lo debilitante y lo doloroso hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo se atreven? Si tan solo Sir Hector pudiera oírte ahora, Pai. Lancer Arturia resopló después de plantar su talón sobre el pie de Shirou. Sabía exactamente a qué se refería, ya que tampoco había sido la más obediente con Sir Hector. No corras peligro, había dicho. No vayas a la guerra, había dicho también. Bueno, ella hizo eso y más. Haz lo que digo, y no lo que hago, dijo Lancer Arturia, sonrojándose. Es diferente. ¿Efred ha dicho algo? Ella cambió de tema. Shirou se quedó en silencio y cerró los ojos mientras se comunicaba interiormente. Luego, cuando abrió los ojos, sacudió la cabeza con incredulidad hacia Lancer Arturia. Efred dijo algo sobre los pequeños pasos y que todas las crías deben ser arrojadas por un acantilado para que aprendan a volar. Lancer Arturia agregó resueltamente el pájaro a su lista de hablar con. Eso no suena muy tranquilizador, frunció el ceño. Sintiendo su inquietud, Shirou habló para centrar su atención. No morirán. Hicimos muchas cosas peligrosas y salimos bien. ¿Te refieres a ti? Lancer Arturia miró a su marido y le dio un golpe en la frente. Peligro tras peligro, lo juro. Y siempre estabas detrás o insistías en tomar la delantera hasta que un día, ya no lo hiciste. Dijo Shirou, frotando el lugar donde Lancer Arturia le golpeó. Lancer Arturia se quedó en silencio. Sabía que esta era la forma en que Shirou volvía a presionar. Podía decir que algo la estaba carcomiendo, pero también que ella no quería decírselo. Preocúpate por los niños, Lancer Arturia negó con la cabeza. Siempre hazlo. En ese momento, Shirou dio un paso adelante y le tendió la mano al Lancer Arturia, llevándola hacia el pequeño establo cerca de la casa. Vamos. Lancer Arturia asintió y colocó su mano en la de Shirou, los dos se movieron para montar el caballo de la familia, Yamrei, antes de partir en busca de sus hijos. Mientras tanto, la repentina visita de Merlin permaneció en la mente de Lancer Arturia. ¿Realmente le estaba yendo tan mal al país sin ella? La vida recluida de Lancer Arturia estaba cambiando y ella temía verse arrastrada nuevamente al redil de la política, la sangre y la guerra. No, temía que su familia volviera a estar en esto. Había abandonado ese sueño, entonces ¿por qué debía seguir intentando hacerla retroceder? Gracias por leer. Próxima actualización. Destino Héroe y Espada. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z